Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Gracias, hermanos, gracias a Dios porque estamos aquí, amén. Jeremías capítulo 18, vamos a leer de los versos del 1 al 6, ¿verdad? Donde está basada nuestro tema en este mes, siendo moldeados por Dios. Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leerlo de una manera alternada. Inicia su servidor, prosigan ustedes en el versículo número 2 y así nos vamos hasta unirnos en el versículo número 6. Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 6. Bien, dice así la bendita palabra de Dios, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, todos juntos: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias por ser bueno con nosotros. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar en tu casa a mitad de semana. Te damos gracias por todo lo que tú nos has bendecido, lo que nos has dado, que nos has cuidado, mi Dios, darnos las fuerzas necesarias para hacer nuestras actividades de estos días. Padre, ahora queremos rogarte que tu Espíritu Santo hable a través de tu bendita palabra, que quebrantes nuestros corazones. Padre, si hay algo que tú necesitas hablarnos en este día, Padre, que tu bendita palabra sea quien arranque las decisiones de nuestros corazones. Te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias, mi Dios, porque podemos venir a tu casa para escuchar tu bendita voz. Padre, bendice la exposición de tu palabra y, mi Dios, úsame para tu honra y tu gloria. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Muchas gracias. Estamos viendo, hermanos, acerca del tema siendo moldeados por Dios. Y, hermanos, veíamos hace 8 días que usted y yo, ¿verdad? Primeramente necesitamos permitir que Dios nos moldee, ¿verdad? Es una de las cosas que usted y yo necesitamos tener en nuestro corazón, que Dios nos moldee. Y veíamos, hermanos, que Dios desea hacer, en el hecho de permitir a Dios que nos moldee, es porque Dios desea hacer su voluntad en mí, es porque Dios desea hacer de mí algo mejor. Y también veíamos, hermanos, que Dios desea moldear a su Hijo en mí. Entonces, concluíamos hace 8 días que debemos nosotros permitir que Dios nos moldee. Ahora, en esta tarde, hermanos, vamos a ver los utensilios, ¿verdad?, para ser moldeados. No solamente, hermanos, es permitir que Dios nos moldee, sino que inclusive, hermanos, Dios, ¿verdad?, utiliza varios aspectos para que usted y yo seamos moldeados, varios instrumentos, ¿verdad?, para que usted y yo seamos moldeados a su voluntad. Ahora, todo esto, hermanos, es en cuanto al hecho de que usted y yo dejemos que Dios haga su voluntad. ¿Sale, hermanos? Todo eso tiene que ver con el hecho de dejar que Dios me moldee. Y obviamente, hermanos, Dios va a utilizar instrumentos para que yo sea moldeado. Así que vamos a empezar, hermanos,
Dios, hermanos, utiliza, dice ahí en la pantalla, en la siguiente, por favor. Dice ahí, a ver si aparece. De la forma, escuche bien, de la forma que un alfarero utiliza herramientas para dar forma al barro, de esa manera Dios utiliza instrumentos necesarios para moldear nuestras vidas. Entonces, hermanos, esas herramientas nos ayudarán a nosotros para que seamos moldeados a la voluntad de Dios. Y vamos a verlos en unos momentos. Pero cada una de estas herramientas son importantes, hermanos, para que Dios haga su obra, para que Dios haga su voluntad a la hora de darnos forma, a la hora de moldearnos. Ahora, en el contexto, hermanos, de los versos que hemos leído, Dios deseaba que el pueblo de Israel se dejara moldear por Dios. Dios, hermanos, en el hecho de moldear al pueblo, usaba varias herramientas para hacer su voluntad. Y los vamos a ver más adelante. Pero escuche bien, si algo debemos tener en cuenta en estas herramientas, es que Dios las utiliza para hacer su voluntad. Ahora, estas herramientas las vamos a ver, pero muchas veces, hermanos, esas herramientas, conocemos cuáles son las herramientas que Dios utiliza, pero muchas veces no queremos que Dios nos moldee. Por eso es necesario, hermanos, que ustedes y yo permitamos que Dios nos moldee. Y no solamente permitir que Dios nos moldee, sino que Dios utilice los instrumentos necesarios para ser moldeados a su voluntad. Así que vamos a ver, hermanos, qué utensilios usa Dios para moldearnos. ¿Qué utensilios usa Dios para moldearnos? Número uno, hermanos, Dios, hermanos, utiliza su palabra. Ese es el primer utensilio. Ese es el primer instrumento que Dios utiliza para moldear nuestras vidas. Todo lo que usted y yo necesitamos, hermanos, se encuentra en su bendita palabra. Todo lo que Dios, hermanos, necesita usar primeramente es su bendita palabra para poder, ¿qué? Moldearnos, para hacernos de la forma que Él quiere. Entonces, hermanos, la Biblia dice en Jeremías 18:1, dice, ¿palabra de quién? Palabra de Jehová. Es decir, no era cualquier palabra, era la voz de Dios, era palabra de Dios. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Entonces, hermanos, lo primero que Dios utiliza en cuanto a instrumento para moldear nuestras vidas es su bendita palabra. Entonces, la palabra de Dios es utilizada para quitar, escuche bien, dice ahí, la herramienta que Dios utiliza primeramente para darnos forma es su bendita palabra. Ahora, escuche esto, la palabra de Dios es utilizada para quitar aquellas imperfecciones que usted y yo tenemos como barro. Ahora, ¿hay imperfecciones en nuestras vidas, hermanos? Demasiados. Entonces, lo que Dios va a utilizar primeramente es su bendita palabra para quitar aquellas ¿qué? Imperfecciones. Entonces, vea, ¿por qué la bendita palabra? Vamos a ver, porque tiene el poder, letra A, tiene el poder para cambiar vidas. Tiene el poder, hermanos, para cambiar vidas. Entonces, Dios utiliza su bendita palabra porque su palabra tiene el poder para cambiar vidas. Creo que está ahí, Salmos 19:7. Vea lo que dice la Biblia, hermanos. Dice, la ley de Jehová, ¿qué es, hermanos? Perfecta. Y no solamente es perfecta, dice que convierte, ¿qué? El alma. Entonces, hermanos, Dios tiene que utilizar su palabra, hermanos, que es perfecta, ¿para qué? Convertir, ¿qué? Nuestra alma. Es decir, hermanos, para cambiar nuestras vidas. Y no es por nada, hermanos, el hecho de que comúnmente los predicadores se les pide a los hermanos o a los congregantes, hermanos, lean ¿qué? Su Biblia. Lean su Biblia, mediten en la Biblia, pasen tiempo con Dios en oración, pasen tiempo leyendo las Escrituras, que Dios hable a sus vidas. ¿Por qué?
porque Dios desea cambiar ¿qué? Nuestras vidas. Es decir, desea quitar aquellas imperfecciones que usted y yo tenemos. Debemos, escúcheme bien, permitir que Dios nos moldee y cambie nuestra vida. Que Dios, escúcheme bien, le hable en su palabra para ser moldeado. Por eso, hermanos, el hecho de nosotros como predicadores tener que insistir a la congregación, hermano, lea su Biblia. Hermanos, tenga tiempo de oración. Hermano, tenga una relación constante con Dios. ¿Por qué? Porque ese instrumento, llamada palabra de Dios, es la que puede cambiar nuestra vida y nos puede moldear. Entonces, vaya conmigo a Jeremías 23, 29. No, si aparece ahí. Sí aparece ahí. Vean, hermanos, cómo la palabra de Dios es descrita aquí. Dice Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. ¿Y qué, hermanos? Como martillo que quebranta la piedra. Hermanos, este es el primer instrumento que usted y yo debemos de permitir a Dios, ¿verdad? Permitirle a Dios que nos hable a través de este instrumento para quebrantar nuestras vidas, para que Él quite, hermanos, las imperfecciones que usted y yo tenemos. Y mire, si simplemente dejamos que la palabra de Dios cambie nuestras vidas y nos dirigiéramos conforme a ella, veríamos cómo Dios nos está ¿qué? Moldeando. Y miren, no me va a dejar usted mentir. Usted y yo hemos sido testigos de cómo cuando hacemos lo que Dios nos dice, Dios nos está moldeando. Cuando nosotros, por ejemplo, hermanos, Dios nos enseña en su palabra, necesitas dejar ese pecado. Dejamos ese pecado, hermanos, y cómo Dios nos está ¿qué? Moldeando. Cuando la Biblia dice, ¿verdad? Necesitas pasar tiempo conmigo. Y nosotros, ¿verdad? Lejos de ser desobedientes, obedecemos la palabra de Dios. Vemos cómo Dios nos está ¿qué? Moldeando. Cuando la Biblia, hermanos, dice en Mateo 6:6, si no mal recuerdo, que entremos a nuestro aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará ¿dónde? En público. Es porque Dios está ¿qué, hermanos? Moldeando. Dios nos está moldeando. Cuando la Biblia, hermanos, dice, congréguense, ¿verdad? No dejando de congregarse. Y usted, ¿verdad? Dice en su corazón, bueno, necesito ¿qué? Congregarme. Es porque Dios está ¿qué? Moldeando nuestras vidas. Entonces, hermanos, usted y yo hemos sido testigos de cómo cuando hacemos lo que Dios nos dice, Dios nos moldea. Usted es testigo, escúcheme bien, de cómo gente ha sido cambiada a través de la palabra de Dios. No solamente nosotros hemos sido cambiados, gente también ha sido cambiada. Y no solamente hemos visto a gente cambiar. La gente, hermanos, nos ve cuando nosotros estamos siendo ¿qué? Moldeados. Vea lo siguiente. La palabra de Dios, hermanos, limpia las impurezas de nuestra alma. La Biblia dice en Salmo 119:9. Salmo 119:9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Entonces, hermanos, no solamente la palabra de Dios, que es el instrumento que Dios utiliza, tiene el poder para cambiar vidas, sino que también, hermanos, limpia las impurezas de nuestra alma. Todos, escúchame bien, hermanos, lo decía yo el domingo, todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad de pecar delante de Dios, porque somos seres ¿qué? Pecadores. Por naturaleza somos pecadores. Pero escúcheme bien, yo lo decía el domingo, la herramienta, hermanos, en este caso, que Dios va a utilizar para que usted y yo no pequemos delante de Dios, va a ser ¿qué? Su palabra. Es decir, hermanos, que la palabra de Dios limpia las impurezas de nuestra alma.
Es la herramienta, hermanos, que Dios utiliza para hacernos mejor. Vaya conmigo a Hebreos 4:12. Vamos para allá, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Sí, dígame, hermana. Fíjense que yo me duermo y al lado pongo mi celular y mis lentes por un mensaje o X, ¿no? Pero no más que si yo estoy muy metida en el celular. Sí. Y como eso de las 4:30 de la mañana suena el timbre y mensaje. Entonces me despierta y lo veo y no hay un mensaje. Y esto que está pasando diario, ¿será que Dios me empieza a olvidar de que me pare a orar? Así es, hermana, puede ser eso. Vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Sí, comúnmente, hermanos, sucede eso. Pero sí, yo le diría que sí. Se levante a eso ahora. Sí, hermana. Hebreos 4:12. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Hebreos 4:12. Ustedes, por favor. 1, 2, 3. Y más cortante que toda espada de dos filos, miren, hermanos, la palabra de Dios llega a un punto de nuestra vida que dice la Biblia que dice que es viva y eficaz y es más cortante que ¿qué? Una espada de dos filos. Y no solamente eso, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, Dios utiliza su palabra, su bendita palabra, para moldearnos, para que usted y yo, hermanos, seamos limpiados de las impurezas de nuestra alma. Dios, hermanos, va a llegar a ese pecado. Dios, hermanos, va a llegar con su palabra a esa forma de vivir, a esa forma de pensar. Dios quiere cambiar, hermanos, la manera en cómo nosotros nos conducimos. ¿A través de quién? De su bendita palabra. Entonces, hermanos, no solamente limpia las impurezas de nuestra alma. Vea lo siguiente. Dice ahí, la palabra de Dios nos guarda de pecar ¿ante quién, hermanos? Ante Dios. Letra C, vea lo que dice aquí el siguiente. La palabra de Dios nos santifica. Vaya conmigo a Juan 17:17, por favor. Juan 17:17. Entonces, la primera herramienta, hermanos, que Dios utiliza para moldearnos es su palabra. Juan 17:17. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Creo que ahí aparece. Aquí aparece, hermanos. ¿Qué dice ahí? Dice, todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, Dios, a través de su palabra, usa esta herramienta para que nosotros seamos, ¿qué, hermanos? Santificados. Es decir, nos santifica la palabra de Dios. La palabra de Dios, escúcheme bien, nos santifica. Es utilizada para que usted y yo, para hacernos más limpios, para hacernos sin mancha, para hacernos, hermanos, sin imperfecciones. Escuche bien esto, para ser barros útiles en las manos del alfarero. Entonces, hermanos, dice ahí, escuche bien, la palabra de Dios es utilizada para santificarnos. Por ejemplo, vaya conmigo a 1 de Pedro 1:22. Ahí sí vamos para allá. 1 de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Primera de Pedro 1:22. Todos juntos, 1, 2, 3. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón
puro. Vea lo que dice la primera parte. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué, hermanos? A la verdad. ¿Y qué es la verdad, hermanos? La palabra de Dios. Y mira, es interesante esto porque dice la Biblia que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Entonces, hermanos, usted y yo necesitamos ser obedientes para ser ¿qué? Moldeados. Porque sí, hermanos, la palabra de Dios cambia vida, la palabra de Dios quita imperfecciones de nuestra alma, la palabra de Dios nos santifica, pero no lo va a hacer, hermanos, si usted y yo no somos ¿qué? Obedientes. Entonces, dice, no sé si aparece eso ahí, necesitamos ser obedientes a Dios para ser moldeados a su voluntad. Entonces, Dios tiene el deseo, hermanos, de moldearnos, y la herramienta que primeramente Dios utiliza, ¿cuál es, hermanos? Su palabra. Esta es la primera herramienta que Dios utiliza. Por eso, hermanos, no es como que disco rayado decirle a los hermanos, tengan su relación con Dios. Lean su Biblia. Dejen que Dios les hable. Dejen que Dios les moldee. Dejen que Dios les quebrante con la bendita palabra de Dios. No es disco rayado, hermanos. Es porque la primera herramienta, hermanos, que Dios utiliza para que usted y yo seamos moldeados es la palabra de Dios. Número 2, hermanos, ¿qué otra herramienta Dios utiliza? Aquí venimos, mire lo siguiente. Dios utiliza a quienes, hermanos. Dios utiliza a sus siervos. Dios utiliza a sus siervos. Vaya conmigo y regrese por favor a Jeremías 18. Jeremías 18, 1 y 2. Ya vimos que la primera herramienta es la palabra de Dios. La segunda herramienta, hermanos, que Dios utiliza es a sus siervos. Jeremías 18 del 1 al 2. Vean lo que dice ahí, ahí aparece en la pantalla. Dice, palabra de Jehová que vino a quién, hermanos. Jeremías. ¿Quién era Jeremías, hermanos? Un profeta, alguien que predicaba ¿qué? La palabra de Dios. Y dice la Biblia, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír ¿qué? Mis palabras. Mis hermanos, todos aceptamos que la palabra de Dios nos corrija. Pero vea esto, no todos aceptan que los siervos corrijan a los hermanos. Que los siervos nos corrijan a nosotros. Pero vea esto, los líderes somos la herramienta que Dios utiliza para moldear la vida de sus hijos. Somos, hermanos, parte del instrumento que Dios utiliza para moldear su vida. Y mire, hermanos, creo que ahí aparece, Dios determinó que parte del proceso para ser moldeados es el utilizar a hombres para proclamar, ¿qué, hermanos? Su palabra. Y miren, hermanos, los siervos de Dios, pastores, predicadores, somos, aunque a muchos no les guste esto, somos parte fundamental del proceso para que usted sea, ¿qué, hermanos? Moldeado. Dios lo determinó, hermanos. En muchas ocasiones, escúcheme bien, es menospreciado esta herramienta que Dios utiliza sin reconocer que es parte del proceso que Dios desea en nuestra vida, hermanos. Dios, hermanos, puso a los predicadores para que usted y yo seamos ¿qué? Moldeados. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios no utilizó a grandes hombres de Dios para hacer que su pueblo cambiara? Y miren, hermanos, Dios utiliza esta herramienta, esta segunda herramienta para moldear nuestras vidas. Pero mire,
¿Por qué Dios utiliza esta herramienta? Ahí aparece para velar por qué. Por mi vida, por tu vida, por mi vida. Vaya conmigo a Hebreos, creo que aparece ahí. Hebreos 13:17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, hermanos. Porque ellos velan por vuestras almas. Dice, como quienes han de dar ¿qué? Cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y miren, hermanos, los siervos, los líderes, pastores, predicadores, no están, y escúchame bien, no están para hacernos la vida imposible, hermanos. No estamos, hermanos, para hacer la vida imposible a la congregación. Están para que usted sea moldeado. Están, hermanos, para velar y orar por sus vidas. Dentro, hermanos, de ser moldeado, usted, escuche bien esto, usted necesita ¿qué? Ser obediente y sujetarse. Lo mismo que sucede en la primera herramienta. Con la palabra de Dios, ¿qué necesitamos? Ser ¿qué? Obedientes y sujetarnos. Con esta segunda herramienta, ¿qué cree que necesitamos? Ser obedientes y sujetarnos. Dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, escuche bien esto. No todos están de acuerdo con esto, pero Dios lo enseña. Y no solamente Dios lo enseña, hermanos. Le conviene a usted, le conviene ser obedientes y sujetarnos. No nos gusta, hermanos, muchas veces esto. ¿Cuántas iglesias, hermanos, no se dividen a causa de que alguien simplemente no quiso ser obediente y no quiso ¿qué? Sujetarse? Pero miren, hermanos, es la herramienta que Dios está utilizando para nuestras vidas. ¿Cuántas veces, hermanos, pastores le tienen que decir a su congregación las cosas, ya sea de manera personal, y muchos terminan ¿qué? Ofendiéndose? Pero es la herramienta, hermanos, que Dios utiliza para ¿qué? Moldearnos. Es esa herramienta, hermanos. Sé que muchas veces no nos gusta, pero es la herramienta que Dios va a utilizar para moldear nuestras vidas. Y lo vuelvo a repetir, no todos están de acuerdo con esto, pero Dios lo enseña y nos conviene, hermanos, ser obedientes y sujetarnos. Usted, escuche bien esto, usted puede ver al líder como su enemigo, o puede ver al líder como aquella persona que vela por su vida y desea que usted sea mejor. Ahora, lo correcto, hermanos, es que usted vea al pastor, vea al liderazgo, vea al predicador como la persona que vela por su vida. Pero es la herramienta, hermanos, que Dios utiliza, no solamente, hermanos, para velar por nuestras vidas, también, hermanos, para enseñar la palabra de Dios. Vea lo que dice ahí en Hebreos 13:7, creo que sí aparece. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y mis hermanos, no le podemos uno decir a algún hermano, alguna hermana algo, porque mire, así se prenden, hermanos. Cuando la Biblia dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en día, hermanos, están enemistados con un pastor? Hermanos, muchos.
están enemistados con un pastor. Pero la Biblia dice, acordaos de vuestros pastores, que ¿qué? Que os hablaron. ¿Qué debemos recordar de ellos? Es que me ofendió en la predicación. Es que predicó bien duro. Es que predicó bien fuerte. Es que me tocó un área de pecado donde yo estoy viviendo y eso me ofendió. No, la Biblia dice, acordaos de vuestros pastores que ¿qué? Que os hablaron la palabra de Dios. Y no solamente eso, dice más adelante, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y ¿qué? Imitad su fe. Hermanos, los pastores no son perfectos. También fallan. Por algo Dios y Pablo en este verso tuvo que recalcar y decir, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad ¿qué? Su fe. Yo no puedo negar, hermanos, y considero que mi pastor o los pastores que yo he tenido han fallado. Claro que han fallado. Pero a mí la Biblia me enseña, hermanos, que debo considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Todo hombre, hermanos, todo varón, todo predicador, hermanos, no son perfectos. Va a haber algo, hermanos, que no vamos a concordar en cuanto a sus decisiones. Va a haber algo, hermanos, que vamos a estar en desacuerdo. Pero eso, hermanos, no debo quitarme el hecho de que yo necesito sujetarme y ser obediente. ¿Por qué? Porque ellos van a dar ¿qué? Cuenta. Y no solamente eso, la Biblia dice, ¿verdad? En el verso anterior, que para que ellos lo hagan con alegría y no ¿qué? Quejándose. Wow, hermanos, esto es tremendo porque es la herramienta. Los pastores, los líderes, los siervos, los predicadores, hermanos, somos utilizados para moldear la vida de los cristianos. Y miren, hermanos, yo como predicador tengo la obligación de prepararme bien y dar todo el consejo de Dios. Es mi responsabilidad. Es algo, hermanos, que no lo hago por usted, lo hago por Dios. Pero mire, en el hecho de predicar y en el hecho de enseñar, Dios me utiliza para que usted sea moldeado. Hay cosas, hermanos, yo no les puedo decir, ¿verdad? Cuando hay predicaciones, hay cosas, ¿verdad? Que decimos, híjole, esta sí me dolió. Pero, hermanos, es cuando usted y yo tenemos que razonar y decir, bueno, ¿quién me está predicando? ¿A quién estoy escuchando? Es ese varón que Dios está utilizando para moldear ¿qué? Mi vida. Entonces, hermanos, al enseñar la palabra de Dios, hay enseñanzas que le van a doler. Claro que sí, hermanos. ¿Por qué? Porque es Dios quitando ¿qué? Esas imperfecciones en nuestra vida. Esas imperfecciones, hermanos, que híjole, no predique de eso porque me duele, porque me ofende. Pero miren, hermanos, al final de cuentas es la herramienta que Dios utiliza. Y usted debe considerar que Dios está utilizando la predicación para que seamos moldeados. Mire, por ejemplo, vaya conmigo a Eclesiastés 12:11. Vaya conmigo a este verso. Eclesiastés 12:11. Y vea qué interesante es este versículo. Eclesiastés 12:11. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leerlo, por favor, todos juntos a una sola voz. 1, 2, 3. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Así, hermanos, aunque no nos guste, hermanos, hay cosas de la predicación
que nos va a doler. Pero mire, hermanos, es Dios moldeando nuestras vidas a través de esa herramienta, a través del predicador. Lo vuelvo a repetir, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Mire, hermanos, Dios pone el mensaje en el corazón del predicador para que lo exponga a la congregación, hermanos. La predicación muchas veces te va a incomodar, nos va a incomodar, hermanos. Nos va, escúchame bien, hermanos, nos va a taladrar en el área que estamos batallando. Claro que sí, hermanos. Nos va a quebrantar, hermanos. Nos va, escúchame bien, hermanos, a lastimar para que nosotros tomemos una decisión. Dios, hermanos, utiliza al predicador y lo utiliza, ¿verdad?, para con todos. Y hay un área, hermanos, donde Dios va a taladrar tu corazón a través de la palabra de Dios. Y lo que tú necesitas, escúchame bien, es tomar una decisión. Ahora, lo más triste, hermanos, aquí viene lo triste y lamentable, es que cristianos, lejos de ver como que Dios está utilizando esa herramienta para moldear mi vida, vean al predicador como su enemigo. Y piensen, tiene algo contra mí el predicador. Eso lo dijo por mí. Qué triste, hermanos. Porque Dios está utilizando esa herramienta y está quebrantando el corazón del cristiano y le está tratando de quitar esas imperfecciones. Pero lejos de que el cristiano se deje moldear, dice, me la va a pagar. Ya no voy a venir a la iglesia ahora para que se le quite. Eso es lo más triste, hermanos. Hermanos, Dios utiliza esta herramienta para que usted y yo seamos moldeados. Escuche bien esto, no sé si aparece ahí. Déjese corregir, déjese instruir, déjese moldear por Dios a través del predicador. Muchas veces, hermanos, el predicador tiene que ir personalmente con un hermano, con una hermana, para hablarle y decirle las cosas que está haciendo mal. Miren, hermanos, cuando eso suceda, solamente escuche. Porque Dios está utilizando ese varón ¿para qué? Moldearnos. Para moldearnos. Para quitar esas imperfecciones. Lo triste, hermano, sería es que usted dijera, con que me dijo eso, va a ver, ahora no voy a venir, va a ver. Ahora no voy a diezmar, ahora no voy a hacer esto, ahora no voy a servir. No, hermanos. Es la herramienta que Dios utiliza para moldearnos. Tercero, hermanos, la tercera herramienta que Dios utiliza son las circunstancias, hermanos. Son las circunstancias. Ya vimos, lo primero que Dios utiliza es su bendita palabra, el primer instrumento. El segundo instrumento son los siervos de Dios. Y el tercer instrumento, hermanos, son las circunstancias. Vaya conmigo a Jeremías 18:4, ahí aparece, la Biblia dice, y la vasija de barro que él hacía, ¿qué pasó, hermanos? Se echó a perder. Se echó a perder. Y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo ¿qué? Otra vasija según le pareció mejor hacerla. Mire, hermanos, la última herramienta que Dios utiliza para moldearnos son las circunstancias. Y mire, las circunstancias que Dios utiliza son para nuestro bien. No nos gusta, otra cosa verá que no nos gusta, pero que Dios las utiliza ¿para qué, hermanos? Para bien. Romanos 8:28, creo que va una cita antes, ¿verdad? No es cierto. Que ahí aparece en la pantalla, dice, y sabemos que a los que, ¿qué, hermanos? Aman a Dios. Esto es importante, hermanos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Miren, hermanos, muchas veces Dios tiene que pasarnos por diferentes adversidades para que Él haga su voluntad. Y la palabra de Dios, hermano, nos enseña que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Ahora, alguien, escúcheme bien, esto es importante porque muchas veces nos equivocamos con esto y decir, es que esto está pasando porque todos los que aman a Dios les ayudan a bien. Ahora, esto es importante, hermanos. Alguien que anda en pecado no puede decir que las cosas le ayudan a bien si la consecuencia que está viviendo es a causa suya. No sé si me explico, pero mire, por ejemplo, vea conmigo a Génesis 50:20. No sé, sí, vamos para allá. Génesis 50:20. Vamos a ver dos ejemplos, según yo. No, nada más uno. Génesis 50:20. Y la Biblia dice lo siguiente, hermanos. Génesis 50:20. Aquí vemos un hecho, hermanos, de cuánto José amaba a Dios y que a pesar de todo lo que pasó José, Dios todo lo encaminó para bien. Dice el verso 20 de Génesis 50. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, hermanos, aquí es interesante. José amaba a Dios al punto de que nunca se apartó de Dios a pesar de lo que estaba o de lo que había pasado en su vida. A pesar, hermanos, de tantas pruebas, Dios todo eso lo encaminó ¿para qué, hermanos? Para bien. Y esto es un claro ejemplo, hermanos, de que las cosas, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Entonces, hermanos, alguien puede, escuche bien, voy a poner ejemplos. Alguien puede atropellar a alguien no estando en su sano juicio y no puede decir que las cosas le ayudan ¿qué? Porque no es a causa de su propio ¿qué? Pecado. Alguien, por ejemplo, hermanos, y esto es bien interesante, alguien puede, por ejemplo, contraer una enfermedad por no cuidar su salud y no puede decir que las cosas le ayudan ¿qué? No, hermanos. Porque le entramos, ¿verdad? 2 litros de coca bien al día durante los 7 días. Pasa el tiempo, tiene diabetes. ¿Y qué va a decir el cristiano? Es que todas las cosas ¿qué? Nos ayudan a bien. No. Es a causa de no cuidar ¿qué? El cuerpo. Entonces, hermanos, le vuelvo a decir, las circunstancias son para bien. Ahora, letra B. Las circunstancias que Dios utiliza esta herramienta son para acercarnos a Él, son para acercarnos a Dios. Vaya conmigo a Oseas 2:14, ahí aparece. Oseas 2:14 dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré ¿a dónde, hermanos? Al desierto. Y hablaré ¿a dónde? A su corazón. Entonces, hermanos, muchas veces Dios tiene que llevarnos al desierto, a esos lugares donde usted y yo no nos gusta frecuentar, a esos lugares, hermanos, de adversidades, de circunstancias, para que Él nos hable ¿a dónde? Al corazón. Es decir, hermanos, para que usted y yo nos acerquemos a su presencia. En muchas ocasiones, hermanos, Dios tiene que permitir todo esto, llevarnos al desierto para hablarnos a nuestro corazón. Tiene muchas veces, hermanos, que pasarnos por dificultades para acercarnos a su presencia. Y mire, hermanos, cristianos nunca deberíamos alejarnos de Dios. Amén. Nunca debería ser una opción, hermanos. En nuestra mente jamás debería pasar el hecho de decir, me voy a alejar de Dios. No, jamás debería estar eso en nuestro corazón. Pero escúchame bien, Dios va a utilizar las pruebas y adversidades para acercarnos a Él. He visto, hermanos, cómo cristianos se alejan de Dios, pasan los años y no regresan igual. Es triste, hermanos, pero Dios tiene que usar las circunstancias ¿para qué?
acercar el corazón de ese cristiano a Él. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Dice que él lo fue, lo malgastó, etcétera, y cayó hasta lo más bajo, hermanos. Y dice que volvió, ¿qué? En sí. Y fue y corrió ¿a dónde? Al Padre. Es lo mismo, hermanos, que va a suceder y que sucede en la vida de los cristianos. Por ejemplo, vaya conmigo a Isaías. Le voy a dar 2 ejemplos aquí. Isaías 38 del 1 al 2. Creo que no aparece ahí más que la cita. Isaías 38. Bueno, les leo para que no vayan hasta allá. Dice, está hablando aquí de Ezequías cuando enfermó. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué interesante, hermanos. ¿Qué haríamos usted y yo que alguien viniera a nuestra vida y dijera: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás? ¿Quién sabe qué haríamos, hermanos? Pero vean lo que hizo Ezequías. Dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Por ejemplo, Nehemías 1:4, ¿verdad? Cuando le dieron la noticia de cómo estaba, ¿verdad?, el pueblo, dice ahí en el verso número 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Miren, hermanos, estos 2 ejemplos que les he dado son de hombres que amaban a Dios. Son hombres que amaban a Dios. No eran hombres, hermanos, que se habían alejado de Dios. No, eran hombres que amaban a Dios, pero que Dios tuvo que pasar por las adversidades para moldearlos, para que ellos se acercaran más a Dios todavía. Y miren, hermanos, aunque no nos gusten las pruebas, son parte de las herramientas que Dios utiliza para ser moldeados. Ahí aparece: aunque no nos guste, hermanos, las pruebas, las circunstancias, las adversidades, no nos guste, y es algo cierto, no nos gusta, hermanos, pero es algo, hermanos, que Dios va a utilizar. Es una herramienta que Dios va a utilizar para que usted y yo seamos, ¿qué? Moldeados. Y lo triste, hermanos, es que nos resistimos a esa herramienta. ¿Cuántos cristianos, hermanos, no se resisten a ser cambiados por la palabra de Dios? Hermanos, no se diga que el predicador, ¿verdad?, hable de algún tema, hable de algún pecado, porque ¿qué cree? Tampoco permiten que Dios les moldee a través del predicador. Mucho menos, hermanos, permitimos que Dios nos moldee a través de las circunstancias. Pero aunque no nos guste, escúcheme bien, Dios utiliza estas herramientas. Y yo quiero concluir con esto. Permita que las herramientas del alfarero moldeen, ¿qué? Su vida. 3 herramientas, hermanos, utensilios para ser moldeados por Dios, ¿verdad? Número 1, hermanos, Dios utiliza, ¿qué, hermanos? Su palabra. Dios utiliza a sus siervos y Dios utiliza, ¿qué, hermanos? Las circunstancias. Quédense con esto, hermanos. Cuando alguien, ¿verdad?, le hable a Dios a través de la predicación, a través de la palabra de Dios, no se rehúse a ser moldeado. Cuando el predicador tenga que hablar con usted en alguna área que usted está fallando, no se resista. Cuando Dios tenga que pasarlo por las circunstancias, no se resista. Porque es Dios que moldeándonos a través de estas herramientas. Pongámonos en pie, hermanos, y vamos a orar.